Y bueno, en los próximos dos videos te voy a dar una batería de consejos o tips complementarios para ya ir agotando esta unidad de Open Race. Cuando haces un mini race con stack dips, no esperes que foldeen demasiado. ¿Por qué? Porque de hecho está bien que no foldeen demasiado porque le estás dando odds implícitas para que te paguen hasta 100 cartas. Ahora, cuando tu stack efectivo sea chico, ojo con el mini race. No importa cuántas ciegas tengas vos, importa cuántas ciegas tengan las personas que faltan por hablar. Mientras más cantidad de personas de las que falten por hablar tengan menos de 25 ciegas, el size óptimo es un mini race siempre, porque arriesgas la menor cantidad para cuando te las claven. Sin embargo, esto no te da vía libre para que abras completamente y deliberadamente un rango amplio, porque esta gente va a estar esperando la oportunidad para doblarse. Esta gente está esperando que un boludo abra con un rango amplio para clavarle la caja y ganar un 20% de su stack sin necesidad de jugar la mano. Y por favor, nunca en tu vida te conviertas en boviño. ¿Quién es boviño? Boviño es el brasilero estándar que con 10, 15, 20 ciegas te clava open push de la ciega chica con Q2 off, te clava open push del bottom con As 4 off, te clava 25 ciegas con par de 6 de cutoff. Boviño es un tipo hiperagresivo y vinguero. Pero cuando Boviño le dan ases o reyes y tiene 10 ciegas, que hace el señor? Te hace un mini raise de la ciega chica o te hace un mini raise del bottom con 13 ciegas en una situación en la que vos lo conocés y sabés que te va a estar pusheando sin siquiera mirar las cartas. Pero no, esta vez el señor decide hacer un mini raise. Y pensar que hay pelotudos que le clavan la caja a Boviño, por favor, no hagas eso, salvo que estés jugando contra un infradotado, contra un pez total que no tenga ni idea del juego. Eso que hace Boviño no sé cómo hace para que le dé resultado. Posiblemente sea EV+, por supuesto, porque tiene par de ases. No cometas el error de principiante de pensar que porque una jugada tiene un EV positivo, esa es la mejor forma de jugarla. Cito un ejemplo puntual y textual que saqué de algún libro alguna vez en mi vida, que no me acuerdo cuál, donde explicaba matemáticamente que open pushear 2 y 7 off de UTG tenía una expectativa de menos 60 ciegas sobre 100. Era regalar la plata. Ahora, open pushear las 100 ciegas de UTG con par de ases tenía, por supuesto, un EV positivo. Pero este EV positivo era 137 ciegas sobre 100 menor que si abríamos 2,5 ciegas. Por ende, si hacemos la conversión, podemos concluir que open pushear 100 ciegas par de ases es un error el doble de costoso que open pushear 100 ciegas 2-7 off desde UTG. Otra movida que solo funciona contra tontos, pero que en este caso yo creo que es más viable que funcione en ciertas circunstancias, y en este caso sí pienso que es EV+, contra un regular, a menos que sea el peor regular de la historia, no va a funcionar. Los tipos te van a hacer fold o push, olvídate que van a entrar en tu jugarreta para tontos. Pero contra un pescadito o un amateur, esta jugada 2x3 funciona. No siempre, pero 2x3. Hacemos de cuenta que tenemos 2 o 13 ciegas y en vez de clavarlas, si sabemos que por ejemplo la ciega grande es un amateur pero vinguero y nos va a pagar siempre, no tenemos solo equity, abrimos 4 o 5 ciegas, dejamos un SPR menor a 1 y en el flop hacemos apuesta de continuación all-in a lo que caiga. Si el tipo pasa, si el tipo donkea all-in el resto, salvo que sea un flop catastrófico para nosotros, también pagamos y protegemos nuestra equity. Y te vas a sorprender la cantidad de veces que el tipo paga por pagar, a ver si conecta algo, para ver si te noquea, y en el flop, si no conecta una goma, foldea. Muchas veces puede foldear hasta ganando. Imagínate que nosotros la estábamos por clavar de bottom con 7 y 8 suite y decimos no, vamos a hacer un all-in en 2 cuotas. Yo les amo así, all-in en cuotas. Y metemos 5 ciegas. El tipo nos paga 4 ciegas con un stack gigantesco porque él está super deep. Y en el flop cae 10 JQ de corazones. Y nosotros teníamos tréboles, ni sé qué dije, pero ponele. Y lo único que nos salva es un gut shot. Estamos hasta las manos, el tipo pasa, clavamos la caja, foldea y muestra As 2 de pica. Acostúmbrate a foldear a los tribets y acostúmbrate a foldear a los restils. Ese es otro capítulo más adelante, cómo reaccionamos al tribet, cómo reaccionamos al restil. Pero desde ya te voy anticipando que si vos vas a tener una estrategia de open race dinámica que va a intentar explotar a los rivales y que vas a estar abriendo de más
del equilibrio. Por ende vas a tener que foldear de más al tribet. Estaría buenísimo abrir un rango que se pueda bancar el 100% de los tribet, pero eso estaría diciendo que solamente abrimos par de ases, porque ninguna otra mano que no sea par de ases se banca el 100% de los tribets. Y sí, ninguna. Reyes tampoco. Si vos estás jugando 200 ciegas grandes, abrís 2 ciegas, 3 ciegas, si viene un tipo y te clava las 200 y vos le pagás con par de reyes sin una lectura específica de que el tipo está borracho, te puedo garantizar que te vas a ir con la cola rota a tu casa la mitad de los días o más. Ya te dije que cuando estabas short o cuando había mucho short atrás tuyo tenías que tener mucho cuidado con lo que abrís, porque va a haber muchísimo push restil de camino. Cuando tenemos un stack gigantesco de 100 o 200 ciegas, empiezan a ganar muchísima preponderancia los ases suitados. ¿Por qué? Porque es buenísimo encontrarse con una papa que te regala 200 ciegas con segunda nut de color contra tu nut de color. Lo mismo que los pares chicos empiezan a perder valor en contra de los pares grandes, porque ser overseteado por 30 ciegas es un cooler y nos vemos mañana. Ser overseteado por un stack de 200 ciegas, la concha de tu madre. Ser overseteado por un stack de 200 ciegas no es un cooler, es ser un pelotudo. Resumiendo, con stacks gigantescos, pares altos, ases suitados y conectadas para tratar de meter la escalera nuts. En average, según la Universidad de Harvard, no mentira, no sé según quién, pero por ahí lo leí, que no me acuerdo si era el 15 o el 16%. Yo tengo una memoria media buena y media frágil a la vez, pero vamos a ponerle el 15 o el 16. De alguna de esas dos cifras no sale, no hay mucha diferencia. Las manos suitadas realizan mejor su equity en ese porcentaje comparando al mismo pocket de cartas no suitadas. ¿Por qué? Porque te dejan formar un montón de proyectos, ya sea en el flop o en el TAR, digamos proyectos backdoor, lo que las convierte no solamente en cartas que muchas veces conectan color finalmente, sino también en cartas con las que podemos semi-bluffear de manera casi impune contra los rivales adecuados con el stack adecuado. No sirve de nada una mano que realice 16% mejor su equity, pero que sea una poronga cuando tenemos 15 ciegas. Cuando tenemos stacks para pushear, generalmente lo más correcto es pushear y listo. Te doy la opción de, cuando tenemos enfrente una persona absolutamente incompetente, hacer un all-in en 2 cuotas. Otra opción que te doy cuando está lleno de jugadores que juegan en serio, porque los regulares juegan en serio. Juegan mal, pero juegan en serio. Y tenemos una mano que en teoría, según las famosas tablas de push, entraría como un open push. Yo personalmente prefiero subdividir mi rango entre un rango que efectivamente lo pusheo y un rango que no. Desde ya que estoy hablando de posiciones tempranas o medias, no de bottom. Hace un ratito te dije que no seas el tonto que hace un mini raise de bottom con par de ases en una situación en la que cualquier persona en su sano juicio haría open push con la mitad de su mazo. Ahora, desde UTG, tranquilamente con un stack, digamos, por ejemplo, de 15 ciegas, podemos hacer un mini raise con nuestras manos de valor absoluto, ases, reyes, damas, as, rey, suite, manos que directamente juegan horrible post-flop. Con la poca maniobrabilidad que tenemos con un stack chico, yo también prefiero pushearlas. Por ejemplo, par de 6, par de 7, par de 8, ¿qué vamos a hacer? Un mini raise para que nos paguen 2 personas y después, si no seteamos, foldeamos. No, esas manos, as rey off, as dama, van all in y que Dios decida. ¿Cuántas veces en la vida te pasó que abriste all in, par de 9, par de 10, par de J, AJ, y el que estaba al lado tuyo nomás, pumba, instant call, y el de al lado, instant call, y llegaste a la conclusión que tus par de 9 jugaron contra reyes y ases, y vos lo llamaste cooler, y en cierta parte, desde el punto de vista técnico, sí puede considerarse un cooler, porque no es una jugada mala la que vos hiciste. Sin embargo, hiciste una jugada mejor. Esas manos que no tenemos pensadas foldear en una situación heads up típica, si las incluimos junto con ases, reyes y damas en el rango de mini raise, no solamente protegemos nuestro rango de mini raise, sino que también nos damos la oportunidad de tener una salida digna en el caso de que se arme la lluvia de olines. ¿Por qué? Porque si haces un mini raise con par de 9 o con par de 10 o con AJ suite y 3 personas atrás tuyo se juegan, yo creo que tenés un fall instantáneo, salvo que te encante la quiniela. Bueno, aprovecho a hacer un checklist de todos los consejos que ya te di, los que me faltan dar,
para en el próximo video ya ir cerrando la colección de tips y consejos. Espero que te guste el formato medio raro que yo estoy usando para dar este curso, de hablar al pedo mientras camino y de tirar un montón de fruta. Sentite en la libertad de decirme vende humo si te parece que esto de hablar al pedo es una forma de vender humo, pero no te olvides que tranquilamente yo podría ir a mi casa, abrir 10 torneos, empezar a meter, no sé, por decirte un ejemplo, triple barrel en absolutamente todas las manos, sin ni siquiera mirar que va cayendo en el flop, sin ni siquiera mirar quién es el rival. Abro torneos y empiezo bet, river all in, bet, river all in. Y sí, me van a romper el orto, pero en alguna mano voy a hacer foldear en el river después de armar un pozo jugoso. En otras manos le voy a sacar valor a un pelotudo que me hace un bluff catch. Ahí puedo agarrar ese par de manos y armarte un video de 1 hora explicándote todo mi proceso de pensamiento, cómo fui poniendo al rival en un rango determinado y calle por calle lo fui acotando, cómo con mis apuestas y mis sizing fui capeando al rival en la próxima calle, cómo después incrementé el pozo en el tour haciendo una apuesta grande para robármelo en el river, y todo ese humo que venden los pelotudos que te analizan una mano con el diario del lunes. Yo te tiro 437.000 tips, vos tomá los que te sirvan, desechá los que no te sirvan o los que no te terminen de convencer, y te puedo asegurar que te vas a convertir en un jugador mucho mejor de lo que sos.